Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, en el video de hoy vamos a explorar un tema fascinante, la influencia de la distancia en el encendido de los motores de gasolina. Para entender cómo este factor impacta la eficiencia del motor, es fundamental que analicemos brevemente el funcionamiento del sistema de encendido. A lo largo del video, desglosaremos el algoritmo que convierte la energía del combustible en trabajo mecánico. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo la distancia puede afectar el rendimiento de tu motor, quédate conmigo y descubramos juntos este interesante aspecto de la ingeniería automotriz. Al arder a cierta velocidad, el combustible libera energía, empujando el pistón hacia abajo. Se realiza trabajo mecánico. La bobina produce un impulso de alta tensión, más de 20 kilovoltios, a la señal del controlador. Su bobinado está diseñado para la formación de chispas de una cierta fuerza, suficiente para la ignición cualitativa de una porción de la mezcla de combustible. Si la separación entre las bujías es demasiado grande o pequeña, el proceso de combustión se verá perturbado. Holgura grande entre los electrodos se considera anormalmente grande un hueco de más de 1,3 milímetros. ¿Qué ocurre si se doblan los electrodos hasta este punto? La bobina no tendrá suficiente potencia para perforar el hueco aumentado. Con una chispa en cada carrera de compresión, y se producirán ciclos de salto, la cadena cinemática será inestable y se producirán vibraciones. Una parte de la gasolina no quemada fluye por las paredes del cilindro hasta el cárter, la segunda parte se expulsa por el tubo de escape. Aumentará el consumo de combustible. Nota: cuanto mayor sea el régimen del motor, mayor será el número de saltos, aumentará la proporción de gasolina inútilmente utilizada. El aceite del motor en el cárter comenzará a licuarse y liberará vapores combustibles que volverán a la cámara a través del tubo respiradero y la vía de aire. Como resultado de estos procesos, el motor no entregará toda su potencia y el grupo pistón-cilindro se desgastará más rápidamente a largo plazo. Una separación demasiado grande afecta a la calidad de la combustión del combustible, y lo notará al conducir. El coche acelerará con lentitud y aumentará la vibración del motor. Debido a los ciclos omitidos, habrá problemas con el arranque en frío. El motor arrancará con varios intentos. Distancia entre electrodos demasiado pequeña. La distancia entre los contactos de la bujía de menos de 0,6 milímetros se considera inaceptablemente pequeña. Sin embargo, no se producirán saltos en los ciclos de funcionamiento, pero habrá otro problema: un encendido demasiado débil. Una chispa corta, que penetra en un pequeño espacio de un electrodo a otro, no es capaz de encender correctamente la mezcla de combustible y aire que ocupa todo el volumen de la cámara. Debido a la velocidad de combustión reducida, el aerosol de aire-gasolina no tendrá tiempo para quemarse completamente antes de la carrera del pistón, y luego, la emisión de gases de escape. Como resultado, se producen las consecuencias descritas anteriormente: una disminución de la potencia de la cadena cinemática, aumento del consumo de combustible, hollín en el escape y hollín en el interior de los cilindros. El ajuste incorrecto de la separación entre bujías a menudo se ve agravado por otros factores: desgaste del grupo de pistones, fallos en el sistema de alimentación de combustible, pinchazos en el aislamiento de los cables de alta tensión, etc. Entonces, el problema del ajuste de la separación pasa a un segundo plano y a menudo desaparece de la vista del automovilista. El valor del juego normal: los límites admisibles de la distancia entre electrodos son de 0,6 a 1,2 milímetros. En función del tipo de motor, la alimentación y el sistema de encendido, se elige un valor más preciso. Consejo: la mejor manera de determinar correctamente la distancia al suelo de un vehículo concreto es leer atentamente las instrucciones de uso. En la gran mayoría de los casos, este valor se especifica entre otros parámetros de ajuste.
Dado que los propietarios de muchos vehículos equipados con motores de gasolina están cambiando a gas licuado, es necesario ajustar el tamaño de la separación entre bujías. Para una combustión de calidad de la mezcla de propano y aire, se recomienda aumentar la intensidad de encendido incrementando la separación en 0,1 milímetros con respecto al valor de la placa de características. La carga de la bobina de alta tensión aumentara de forma insignificante y el gas se quemara mejor. Por ejemplo, los electrodos de las bujías de un motor de carburador con encendido electrónico deben doblarse hasta 0,9 milímetros, si el manual de instrucciones especifica una cifra de 0,8. No haga caso a los malos consejos y no haga el hueco demasiado grande, porque las instalaciones de gas de los coches de todas las generaciones se arrancan con gasolina y luego pasan automáticamente al suministro de mezcla de propano y butano de la bombona. Además, seguirá necesitando gasolina para llegar a la gasolinera cuando el depósito se quede sin combustible. Recomendaciones de ajuste. La comprobación y ajuste de la separación entre bujías se realiza en las siguientes situaciones: después de reparar el motor, los sistemas de alimentación y encendido, o antes de medir la compresión en los cilindros. Durante el funcionamiento, los electrodos de las bujías se queman gradualmente y se vuelven más finos, lo que aumenta la separación entre ellos. Al sustituir las bujías por otras nuevas, a menudo, el fabricante establece espacios demasiado pequeños que tienen que ser aumentados a la norma. Cuando se manifiesta un funcionamiento inestable del motor, lo primero que hay que hacer es desenroscar las bujías, limpiar bien los contactos, ajustar las distancias entre electrodos y comprobar el funcionamiento bajo presión. La limpieza de los electrodos y del lugar de ensuciamiento debe preceder siempre al ajuste. Un punto importante que hay que recordar es que no es posible ajustar claramente la separación de las bujías sin una galga de espesores. El ajuste, a ojo, servirá como medida provisional hasta que llegue al taller con una herramienta. Retire las bujías de los cilindros del motor y deje que se enfríen a temperatura ambiente. No se pueden medir las holguras mientras están calientes. Si no se puede introducir la galga de espesores, aumente la separación doblando el electrodo superior con un destornillador plano. Si la separación es demasiado grande, retírela golpeando suavemente el contacto. Es más fácil realizar la operación en un motor refrigerado, no tendrá que quemarse las manos al desenroscar. Para las bujías normales utilice una varilla plana, y para los productos con 2-3-4 electrodos laterales utilice una herramienta de forma redonda. Instale las bujías en los cilindros, arranque el motor y observe el trabajo al ralentí. Si la vibración observada anteriormente no ha cesado, el fallo debe buscarse en otro lugar. Bujía de encendido: suciedad en la bujía debido a una separación excesiva. Holgura normal de la bujía. Sonda de ajuste de la separación de los electrodos. En conclusion, la distancia en el encendido juega un papel crucial en la eficiencia del motor de gasolina. Al comprender cómo este factor influye en el proceso de conversión de energía del combustible en trabajo mecánico, podemos optimizar el rendimiento del motor. Es fundamental prestar atención a cada componente del sistema de encendido para garantizar un funcionamiento óptimo y eficiente. Gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos que esta información les haya sido útil para entender mejor la dinámica del motor.